Bueno, decíamos al principio en el picadito de títulos, contábamos lo que había sucedido con estos dos casos judiciales que podemos decir casi emblemáticos ya de un tiempo a esta parte. El caso de Nora Dalmazo, un caso que lleva 16 años y que recién ahora llega a juicio. 16 años, por ende, no hablábamos de femicidio en ese momento. Ese fue un crimen pasional. Y yo me puse a hacer el ejercicio de acordarme dónde estaba cuando pasó lo de Nora Dalmazo. Y justo en ese momento estaba estudiando en Córdoba, que es donde fue este femicidio, en Río Cuarto. Yo estaba en Córdoba capital, pero no sé si se acuerdan las barbaridades que se dijeron sobre el caso. Las remeras, yo no estuve con Norita. Es cierto, me había olvidado de eso. Las remeras que se habían hecho. Sí, había una foto además de ella, ¿no? Las fotos que circularon de la escena del crimen, lo que sucedió, porque lo que pasaba en ese momento es que la cantidad de gente que entró en esa escena, que no tenía nada que ver. Bueno, el Perejil, la marcha del Perejil, no sé si se acuerdan del primer imputado. Ah, mira, esa no esa no recordaba tampoco. Que se lo llamó así. Él dijo a cámara, soy un Perejil, y le quedó de apodo el Perejil mucho tiempo. Las cosas que se dijeron sobre su hijo, porque al principio, en su momento, bueno, también estuvo imputado su hijo, las barbaridades que se dijeron sobre su identidad sexual, con la hija también. O sea, fue un show mediático en el momento, pero bueno, tiene que ver también con el, bueno, no malo, pero tiene que ver con el contexto de ese momento, y por eso lo que decíamos al principio, lo que marcó el 2015 en estos casos, ¿no? Uh-huh. El antes y el después del Ni Una Menos, y también de la presión que ejercemos los movimientos feministas hacia la justicia. Uh-huh. Sí, que lo obliga a pararse en otro lado. Está difícil, o sea, y ayornarse, porque después salió la ley de violencia contra las mujeres, y ahí podemos hablar de femicidio, ahí empezamos a hablar de femicidio ya de una manera legal, porque antes hablábamos de femicidio, pero no era una figura legal. Entonces, la presión cuando la justicia empieza a escuchar lo que sucede por debajo, aunque falta muchísimo, porque el caso de I, con el que también hablamos, es una demostración de esto. Si bien festejamos la absolución de I, digamos que no es el juicio que se tendría que haber llevado a cabo. Uh-huh. O sea, el juicio que se tendría que haber llevado a cabo es por el intento de violación y la agresión a una mujer. No fue el que se llevó a cabo, no fue lo que se investigó. Claro, no hay directamente, no había dos causas paralelas. No, para nada. Una, digamos, por el intento de violación grupal correctiva, que eso, por favor, me lo vamos a mandar, vos explícalo. Sino que la única causa respecto de todo lo que sucedió fue la de homicidio simple. Claro. Qué locura, ¿no? Qué locura. Bueno. Es tremendo cuando cuando lo empezás a contar. ¿Por qué? Porque hace una semana hablamos de otro intento de violación, de una violación grupal, efectivamente. Tal cual. Pero ahí lo decimos, fue una violación grupal. Tal cual, no hay dudas. Ahí no hay dudas. Sí. Son culpables y eso se va a investigar. Sí. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué una víctima sí? ¿Por qué una persona es víctima y otra persona no la vamos a considerar víctima, sino victimaria? O sea, ¿qué requisitos hay que cumplir para ser una buena víctima? ¿Y cuáles requisitos, evidentemente, no los cumplió Iggy? Claro. Para que ella sí sea considerada victimaria y sea juzgada por por homicidio simple. O sea, esas son cosas que todavía hay que discutir y hay que pensar. Es una doble vara. ¿Vos tenés una opinión sobre eso? Y definitivamente Iggy no cumplía con el estándar que hay de víctima. Claro. Bueno, primero que una víctima de violación se defienda. Claro, eso era lo primero. Es eso. Sí, para ser víctima. Para ser víctima de violación tiene que pasar. Te tienen que violar. Tal cual. Y no te tenés que haber defendido en el momento. Pero después igual te vamos a juzgar. ¿Por qué no gritaste? Claro. ¿Por qué te quedaste quieta? ¿Por qué no los rajuñaste? ¿Por qué no los arañaste? ¿Viste? ¿Por qué no te defendiste? Claro. Pero si te defendés, vas a juicio también. Claro. En el caso de I, aparte, la atacaron en un lugar solitario y eran un montón de personas. Sí, fue un intento de violación grupal. Y contanos lo de correctivo. Y correctiva. ¿Por qué correctiva? Claro. Porque la identidad sexual con la que se identifica ahí es una lesbiana. Claro. Y tiene una identidad sexual manifiesta, entonces al grito, los hombres, vamos a sacártelo lesbiana, porque ella lo contó así,
fue que la intentaron violar. La agredieron, le rompieron la ropa, le rompieron su ropa interior. Y en ese ataque es que ella, como es jardinera, tenía un cuchillo pequeño de jardinería, lo saca de entre sus ropas y ahí se defiende del ataque. La policía la encuentra desmayada, toda golpeada. Y la van a detener por este homicidio simple, porque fue una herida que le causa la muerte a este hombre, a Cristian Espósito. Y cuando ella cuenta lo que le sucede, nunca le creyeron. Nunca le creyeron. Estuvo presa, sí, no también le explicaban por su condición, por su condición de mujer pobre también, ¿no? Porque Totalmente. eso también, o sea, no es solamente no estaba por en su el elección barrio sexual. correcto. Es decir, en castellano es pobre y es negra. Sí. Y ser pobre y ser negro, que además es decir, la probabilidad, en general, los que son pobres son negros en este país, ¿sí? O sea, es una condena brutal. Es decir, prácticamente estás condenado o condenade para siempre a no poder salir de esa situación. Y encima si te defendés, porque además no es que la detuvieron 48 horas por averiguación de antecedentes, no. Se comió unos cuantos meses esa chica. Sí, estuvo mucho tiempo presa. O sea, hubo muchísima presión del movimiento feminista para que la liberen, para que espere el juicio en libertad, porque no le permitían esperar el juicio en libertad. Sí. O sea, no es el caso de Marcelo McCarthy, ¿no? Claro, no, además el paralelismo es bueno porque además es el movimiento feminista. No es que no existía hace 16 años atrás, pero la potencia... No tenía la fuerza que tenía después del... Digo, para no negar también la existencia de un montón de mujeres que hicieron historia siempre, ¿no? Sí, y que caminaron, o sea, hicieron todo lo que hicieron para que esto pudiera pasar también. Pero digo, la fuerza de... Y eso es... las reflexiones que yo leí en las redes sociales es que nadie te diga que estar en la calle luchando no sirve de nada. Para nada. Porque de no haber sido por eso... No, para nada. Que a veces quisiéramos que todo sea más rápido, mejor, eso que no quede ninguna duda, pero que vamos conquistando espacios y que vamos transformando la realidad, eso tampoco tienen que quedar dudas. Claro. De a poquito, pero va pasando. Claro. Y estos juicios son una muestra de eso. Porque, y llega a juicio, 3 varones juzgaron el caso. Que uno se asusta cuando empieza a escuchar esto y dice, ay, qué parecido que sería acá Tierra del Fuego, ¿no? Pero bueno, la absolvieron ahí, más allá de esta doble vara que... Sí, que es yo muy probable digo que haya la sido... violación. Claro, es muy probable que esa absolución se haya dado también por la presión de los movimientos Seguramente. feministas, por la presión mediática, Sí, porque total. también se viralizó muchísimo el caso de Iggy, conocemos un montón de detalles de su vida, de cómo ella está queriendo sacarse todo lo vivido, digamos, y poder dejar de ser esa víctima y poder triunfar en la vida. Y entonces me parece que esa presión dio a esta resolución. Totalmente. Pero bueno, tiene esto, o sea, la presión mediática tiene también sus pros y sus contras, porque hubo la misma presión en el caso de Nora Dalmazo, que fue tremenda, la cobertura mediática fue tremenda en ese momento. Hoy no pasaría, porque en eso también le falta un montón a los medios, pero hemos avanzado muchísimo. Y todavía, bueno... Hoy ahora no pasarían algunas de esas cosas, otras no estoy tan segura. O en algunos medios, o con algunos periodistas. Algunos periodistas, sí. Hoy, bueno... Sí, hay algunos que son como... Hay chico personas Azaro, que no quieren entender. Es una cosa impresionante. Entonces, uno ahí también empezás a discutir, bueno, hasta dónde el famoso derecho a la libertad de expresión, etcétera, ¿no? Sí. Porque y ahí volvemos con la violación que se realizó en Palermo, el tratamiento mediático que tuvo. ¡Apa! Claro. Ojo. Bueno, ahí fue Azaro tuvo algunas frases tuvo un par célebres. de definiciones Sí. Y ahí la Viviana propia Canosa. víctima tuvo que pedir, bueno, a ver, paremos, porque, o sea, yo ya soy víctima y me están revictimizando constantemente. Sí. Que eso es lo que sigue pasando. Eso no para de pasar, porque convierten estas cosas en un show. Claro, Más allá vos sabés de que me contar. estaba acordando también de un caso similar al de Dalmazo por toda la repercusión, etcétera, y digamos, todo el show mediático era de María Marta García Belsunce. También. ¿no? Que es más allá de... No me meto en el caso, digo, pero Sí.
el morbo es parte de los grandes medios de comunicación también. Ir generando historias y encontrar qué dijo el guardia, qué dijo el casero, qué pasó con el hijo, si el hijo hizo tal cosa o tal. Y ahí otra. también está la doble vara. Infiel, si tenía una historia o no tenía una historia, como si eso, viste, bueno, ¿no? Entonces no es tan grave. Claro. Porque la mina le metía los cuernos al tipo, pone, no. Bueno, pero ahí se cumple también esta doble vara de que son dos familias que pertenecen a otro nivel. También, claro. Entonces se tratan de otra manera y tienen una cobertura diferente a lo novela, ¿no? O sea, lo que es un Ricos y Famosos. Sí, es eso. Nati, en términos informativos, el caso ahí ya está. Ya está. Esta parte, ¿no? Pero ella va a intentar algún tipo de reparación. Todavía no. Esa es no se sabe. Pregunta. Y la familia del muerto, del violador asesinado porque ella se defendió. Bueno, a ella la absolvieron en ese caso, porque fue defensa personal. Claro, pero hay que ver, capaz, porque yo sé que la madre del chico fue, y de hecho tuvo, claro, la trató de asesina, pobre, encima ahí hay gente que también uno entiende que es la mamá del ¿no? Pero tal vez exista esa posibilidad también de que apelen y que Iggy tenga que seguir discutiendo. Seguramente, sí. Y sigue el juicio de Nora Dalmazo, que ya fueron declarando, la familia ya declaró, la familia Macarrón ya declaró todo, y sigue el juicio que lo lleva a Marcelo Macarrón, al que era esposo de Nora Dalmazo, acusado de ser el autor intelectual. Ok, no material. No material, intelectual, de haber contratado un sicario. La diferencia, gracias al Ni Una Menos, siempre acordate que si sufrís situaciones de violencia, llama al 144. 144 es muy sencillo de recordarlo. Y bueno, el sábado que viene seguramente alguna otra columna más habrá, porque siempre, lamentablemente, hay mucho para hablar de la diferencia que se vive a nivel sociedad con los géneros, con las mujeres y con las diversidades sexuales.